Un poquito. Estamos compartiendo la mañana de Mercado Visión con el cable ahí al costado, no pasa nada, José Luis. Bueno. Estamos con José Luis. Parezco un Teletubby así, pero bueno. ¿Cómo andás tanto Bien, tiempo? muy bien, muy bien. Primero me gustaría que me cuentes cómo fue tu experiencia en la política, porque vos no sos un hombre que venís de la política. No, yo soy un hombre común, como muchos de los productores y comerciantes que nos están viendo, que quiere cambiar el país. La verdad que no soy político ni me siento político y mucho menos me siento representado por esta clase política absolutamente deleznable, como hemos visto, no sé, la Cámara de Diputados autoasignándose una asignación de más de 100.000 pesos. 100.000 pesos por diputado. Una vergüenza, yo no me siento eso. Sí es cierto que la política es el vehículo para cambiar el país, que es lo que yo quiero como hombre común. Así que la experiencia, o sea, eso como primera definición, yo no soy un político, soy un hombre común que quiere cambiar el país porque está asustado del rumbo que tiene Argentina. Argentina, si sigue así, va a ser en algunas décadas una gigantesca villa miseria, llena de narco, droga, inseguridad. No va a ser un lugar vivible si Argentina sigue así. Preocupado por eso, en lugar de que me agarre el pánico y huir, decidí ir para adelante, como generalmente yo he ido en la vida, y hacer lo posible para cambiar las cosas. Por eso ingresé en política y si las cosas se dan, voy a seguir en política. ¿Vas a seguir haciendo política? Sí, por ejemplo, en 2021 mi idea es ser candidato a diputado nacional, veremos por qué distrito. José Luis, aparece el coronavirus. Hasta hace 15, 20 días esto no estaba en la escena política y social. ¿Cómo afecta la economía esto? Si es que la afecta, me imagino que sí. Sí, a ver, los efectos sobre la economía mundial en primer lugar son devastadores, devastadores. Pero no solo por la caída que ha habido en los granos, por ejemplo, sino por la recesión mundial. Se están pronosticando caídas del PBI mundial como no se vio desde la Segunda Guerra Mundial, te diría. O sea, vamos a una caída fenomenal de la actividad económica a nivel mundial. Acá viene un proceso de quiebras muy grande de compañías a nivel mundial. O sea, esto es la noche misma en materia de actividad económica y caída de empresas en el mundo. Eso obviamente tiene su impacto en Argentina. En Argentina va a ocurrir lo mismo. En Argentina vamos a una caída fenomenal de la actividad económica. Y desde el punto de vista de los pasos que venía dando antes de este problema, que obviamente agrava los que ya teníamos, ¿cómo venías viendo justamente la política de Guzmán y de Fernández en este aspecto? Bueno, Alberto Fernández, vamos a hablar antes del coronavirus y después del coronavirus, hagamos un corte ahí. Hasta el coronavirus. Para ver qué cambios hay después del coronavirus, el diagnóstico, ¿no? Que puede estar equivocado. Antes del coronavirus te diría, Fernández que mostró, yo debatí con él en los debates presidenciales, Fernández ha demostrado ser parte del problema y no de la solución. Afortunadamente no fue la bestia negra que el macrismo dijo que era Alberto Fernández, al menos en el inicio, no fue Argentina directamente Venezuela, como el macrismo decía. Quedó claro que la estrategia del terror que sembró el macrismo era solamente una pantalla para tratar de rajuñar algún voto. Fernández no ha sido Evo Morales, afortunadamente, ni Maduro, ni el loquito de Hugo Chávez, afortunadamente para nosotros. Siempre hay que tenerle miedo a Alberto Fernández porque está Cristina ahí dando vuelta, pero ese es el medio vaso lleno, te diría, ante el coronavirus. El medio vaso vacío es que Fernández es parte del problema, no de la solución. Plantear otra vez un default de la deuda, mega estado, palo al campo, a la petrolera, a la minería, es la historia de la decadencia de siempre. En ese sentido, Fernández, te repito, no es ninguna novedad respecto del derrotero decadente de Argentina de las últimas 8 décadas. Su política antiagropecuaria ha sido muy clara, poniendo a este impresentable en el Ministerio de Agricultura. Un hombre no tiene la menor idea. ¿Vos no lo ves a la altura de Basterra? No, Basterra es contra el agro. Han puesto ahí un tipo para hacer la guerra al campo. Todo esto antes del coronavirus. Sí. Después del coronavirus se abre otra arista de análisis de todo esto, que es el ataque del gobierno al problema. Yo te diría ahí,
hay que tener claro, acá se viene un derrumbe de la actividad económica en el mundo y en Argentina también. Ahora, por lo tanto, el impacto para Argentina va a ser mucho mayor teniendo en cuenta que Argentina ya venía golpeada. Sí, desde el punto de vista de la actividad acá vamos económica, a digo. niveles de pobreza, de desempleo muy importantes. A ver, tomemos conciencia de eso. Acá viene un derrumbe de la actividad económica. En Argentina estoy hablando. Por dos razones, porque está derrumbándose la actividad económica en el mundo, ergo también eso te va a impactar a vos. Va a haber menos demanda por los productos que Argentina le vende al mundo, por ejemplo. Sí. Va a haber menos apetito por invertir en países altamente riesgosos como Argentina, por ejemplo. Pero además acá hay otra cosa que es autóctona. Y ahí yo al presidente Alberto Fernández lo banco, que es la cuarentena. Que la cuarentena te va a provocar un derrumbe en la actividad económica autóctona, pero yo creo que hay que evitar la espiralización que el coronavirus ha tenido en otros países. Como ocurrió en Italia y España, básicamente. Claro, y eso lamentablemente se cura o se para o se logra con mucha cuarentena, una cuarentena muy dura. Ahora, ahí aclaro, guarda con la cuarentena con el agro, que estamos en plena cosecha gruesa. Ahí va a haber que tener algo de artesanía y armar una cuarentena light para que el agro levante la cosecha de maíz, de soja, para que los comercios puedan hacer de acopio, para vender el agroquímico, el herbicida. O sea que hay mucha preocupación esta mañana. Ojo con eso, ¿eh? Hay mucha preocupación esta mañana. Estalla el teléfono preguntando qué voy a hacer. Compré terneros en remates televisados, los tengo que llevar al corral. Tengo que recibir camiones con maíz para acá hay que tener Hacienda. Acá hay que tener la mente abierta, ¿no? Por eso ahí yo no sé si Basterra es a esta hora esto, pero yo lo que digo es, la cuarentena necesaria, para mí está bien lo que el presidente puede llegar a decretar en las próximas horas, pero hay que tener cabeza fría para evitar perjuicios adicionales a los que provoca de por sí la cuarentena. A ver, el derrumbe de la actividad económica viene igual, el tema es que la cuarentena te lo anticipa. Y ahí aclaro, está bien la cuarentena, pero guarda con el agro, porque estamos en plena cosecha gruesa y ni hablar con la ganadería. Sí, guarda con el agro, José Luis. Además, la soja, el maíz llegó ayer a los niveles más bajos de los últimos 3 años y medio. Bueno, por eso es un golpe tremendo para la actividad económica. Pero vos tenés una presión tributaria, una presión fiscal impactante. Que ahí vienen mis críticas dentro de lo que es después del coronavirus al gobierno de Alberto Fernández. A mí me parece ridículo, que la respuesta fiscal del gobierno de Alberto Fernández al coronavirus sea aumentar la UH, aumentar la obra pública y aumentar jubilaciones. ¿De dónde sale eso? Ahora, lo que vos tenés que cuidar en este momento es ¿a dónde entra el exocet del coronavirus? ¿A dónde entra el exocet del coronavirus? ¿Le entra un jubilado? ¿Le entra un beneficiario de la OH? ¿Le entra a la obra pública? No, le entra al sector privado, a la gente de laburo, al productor, al comerciante, al industrial, al cuentapropista, al autónomo, que son los que generan la actividad económica para pagar la OH, la jubilación y la obra pública. Entonces, lo que el gobierno de Alberto Fernández debería hacer es bajar impuestos, relajar toda medida precautoria en materia de calificación de crédito. O sea, si hoy un moroso es moroso a los 30 días que no te paga, que sea dentro de un año, por ejemplo. El Banco Central tiene que relajar todas las medidas regulatorias de calificación de crédito. El gobierno tiene que bajar impuestos, bajar aportes patronales. Ahí es donde el gobierno debe actuar, no aumentando el gasto público. Esto de chiflado andar aumentando el gasto público en estas circunstancias. ¿Me permitís hacer una pausa? ¿Cómo no? Seguimos charlando un ratito. José Luis Espert, en la mañana de Mercado Visión, ya estamos, en un minuto nada más. Seguimos compartiendo la mañana de Mercado Visión con José Luis Espert. Bueno, venimos recibiendo información que da cuenta de lo que están haciendo países vecinos, inclusive con relación a aumentar los controles del movimiento de gente, ¿no? Sí, lamentablemente vamos a algo en el mundo que, no sé, probablemente ninguno de nosotros ha vivido, es una cosa absolutamente desconocida, por lo tanto, lo único que uno puede decir, mirá, viendo lo que ha pasado en China, en Italia, en España, donde la curva es exponencial de infectados, es tratar de cortar eso lo máximo posible. Por lo tanto, la cuarentena es estrictamente necesaria. Hace mal el gobierno en que el único lugar donde se analicen muestras sea el Malbrán. Esto debería estar completamente abierto. Hablábamos con un infectólogo recién, no hay otro ámbito, al menos por ahora, se está estudiando de... Tiene que haber más, hay que abrirlo.
porque acá está en juego, acá ya no hay que pensar en política. Me parece muy bien que Alberto Fernández esté trabajando codo a codo con Rodríguez Larreta. Acá está en juego otra cosa, acá hay que olvidarse de la política, incluso hasta de la economía. Acá está la salud de la población en juego, por lo tanto, toda medida que se tome en pos de la salud de la población, bienvenida, te diría. Y lamentablemente, la cuarentena manejada con criterio, por las cosas que estábamos hablando recién, el agro, por ejemplo, es estrictamente necesaria. Sí, habrá que poner algunas cosas en claro, porque nos llega información de que en el puente, por ejemplo, Resistencia, Corrientes, Sí. hay inconvenientes para que pasen los camiones con mercadería, hasta con alimentos. Ya, viste, es como que estamos en un problema porque no sabemos manejar algunas cuestiones todavía. Claro, claro. Bueno, ahí lo que hay que evitar es el pánico, lo que hay que evitar es estas conductas así salvajes, fuera de protocolo. La cuarentena es necesaria, el pánico es innecesario. José Luis, te pregunto sobre economía y sobre lo que se estaba tratando de llevar a cabo políticamente, el acuerdo con los acreedores privados. Me imagino que esto queda en segundo o tercer plano en esta instancia. Sí, yo te diría, mientras el mundo esté tan preocupado por la salud, cosa que está bien, por supuesto, todo este tema queda en un segundo lugar. Después va a venir el turno de los economistas cuando la cuarentena afloje, si es que algún día afloje, pero claro, pero hoy el tema es la salud. Lo que sí te digo, la propuesta que hace, sí se puede opinar, la propuesta que el gobierno ha presentado formalmente ante la Bolsa de Comercio de Estados Unidos es una propuesta de reestructuración de deuda muy agresiva, muy agresiva. Es una quita muy importante, muy parecida a la propuesta que Argentina presentó en 2003, que terminó cerrando recién 2 años después. Así que me parece que acá acabamos una negociación larga y a lo mejor Argentina entra en default, no había que descartarlo eso. Y con la caída de los bonos, del precio de la cotización de los bonos, Sí. ¿es probable que se metan los buitres una vez más en discusión? Y sí, Aprovechando digamos, si la... Argentina entra en default, cosa que no hay que descartar, sin duda vamos a tener otra vez los buitres dando vueltas. Y si entra en Donde hay kirchneristas, hay default y hay buitres. Y si entra en default, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas? En un contexto raro, además. El default, obviamente que todo esto de la cuarentena y el coronavirus es una buena cortina de humo al gobierno para hacer algo que tenía ganas de hacer, que defaultear la deuda, creo yo. El default de la deuda agravaría las cosas, sin duda. Yo creo que hay que hacer lo imposible para evitar un default. Estuviste en Expo Agro, en el contexto de un paro agropecuario, inclusive me parece que fuiste muy duro diciendo el sector tiene que ir a la rebelión fiscal. ¿No te pareció desmedida esa afirmación, José Luis? A ver, yo lo que advertí mucho es al gobierno, dejen de apretar al campo de esta manera porque el campo y la sociedad en general, si sigue así, no va a poder pagar impuestos. Y en realidad ahora la rebelión fiscal viene sola, la gente no va a tener cómo pagar impuestos. No va a tener cómo pagar impuestos. Por eso el gobierno lo que debería hacer es acompañar al sector privado bajando los impuestos, para que el sector privado no se encuentre en una situación de estrés más grande de la que ya está. ¿Te han convocado a fuerzas de la oposición? No. ¿Te llama la atención eso? No, me parece que el gobierno debe estar sobrepasado con esta situación que se ha presentado por el coronavirus. Vos pensás que el gobierno vino a ser un gran Papá Noel, ¿no? Entregando planes, subsidios, aumentando la obra pública, dándole palos al campo, y se encontró con una realidad, con el coronavirus en particular, que lo ha choqueado. Así que no, me parece razonable. Más allá del coronavirus, que insisto, yo estoy de acuerdo con lo duro que puede llegar a ser Alberto Fernández las próximas horas con la cuarentena. Desde el punto de vista ideológico y conceptual estamos en las antípodas, ¿no? ¿No es momento de que la política, sinceramente, por alguna vez en la historia, se mire a sí misma y también produzca un ajuste en este contexto? Sí, ojalá que la caída a la actividad económica, el derrumbe económico que se avecina en el mundo y en Argentina y la situación crítica que vamos a vivir llame a la reflexión que si países como Argentina, luego de venir pasándola mal desde hace años, la vuelve a pasar peor todavía, responde a algo que no funciona realmente. Nosotros en campaña, ¿qué dijimos? Acá hay un sistema que no funciona. No puede ser que el sistema
económico, político, judicial, laboral que funciona en la Argentina destruye a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo, al que da empleo, al que abre todos los días su comercio, su persiana, al productor agropecuario, al ganadero, al productor de textiles. No puede ser que la gente que vive dentro del país sea destruida por el sistema que impera en el país. O sea que hay que cambiar el sistema. Eso implica una gran reforma de la política, probablemente implique regionalización de provincias, regionalización de municipios, implique despedir una gran cantidad de ñoquis que hay en el Estado, implique reformular por completo las leyes laborales, implique ir a una economía más abierta, donde el campo debería ponerse a la vanguardia de la exigencia de una economía abierta con el mundo. Eso es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, no pidamos que a la larga nos vaya bien. Siempre nos va a ir mal a la larga. Suena utópico teniendo en cuenta que aquellos que tienen que hacer estas transformaciones quizás se vean perjudicados por estas. Bueno, por y que eso... se han acostumbrado a vivir en una situación de privilegio. No, a ver. Por eso el valor de la propuesta antisistémica que nosotros hicimos, que si no hubiera sido por el miedo que el miserable macrismo metió en la campaña, nosotros hubiéramos hecho una mucha mejor elección de la que hicimos. A nosotros nos fue muy bien en los debates, no tanto en la cosecha de votos. Sí. Pero nosotros, antes de la campaña del miedo, que metió el macrismo, y de difamación sobre mi persona incluso, diciendo que yo era el candidato preferido de Cristina, me acuerdo, una estupidez monumental, pero nosotros estábamos cerca de estar terceros en la elección. Las encuestas objetivas nos daban entre 5 y 7 puntos. ¿Qué significa eso? Que la gente valora un candidato antisistema. El cambio a este sistema va a venir de alguien antisistema. El sistema no lo va a cambiar, obviamente. Ahora, para eso se necesita mucha campaña, mucho apoyo y tener una propuesta atractiva. ¿No tenés miedo que te termine fagocitando el sistema? No, para nada. De ninguna manera. No, a mí no me interesa ningún cargo público ni político que no significa estar ahí para cambiar el país. Yo quiero cambiar el destino del país. Quiero un país donde rija un sistema a favor de la gente de trabajo, pero no de la dádiva, del populismo, del acomodo. No. Yo creo que Argentina necesita estar muy abierta al mundo compitiendo. Necesita un Estado muchísimo más chico para que cobre impuestos mucho más bajos y necesita una legislación laboral muy flexible para que si una empresa quiere despedir a una persona, en lugar de despedir una como ocurre hoy, despida 20 porque quiebra por la quiebra que le genera la justicia laboral. O sea, este sistema no funciona y desafío a cualquiera que me demuestre que este sistema sí funciona. Los países a los cuales les va bien comercian, tienen un Estado razonable y una legislación laboral acorde con la creación de empleo. Esto es lo que nosotros planteamos en campaña y es la que vamos a ir planteando a lo largo de los tiempos mientras yo decida dedicarme a la política. Gracias por venir, José Luis. Por nada, un placer, buen día. Igualmente. Pausa breve, ya estamos.